ver lo que tú has preparado para nosotros, nos impiden ver lo que estamos viviendo, Señor. Hoy te damos gracias, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentran en este lugar, porque yo sé, Señor, que tú vas a hablar a nuestras vidas, lo que has hablado a mi corazón. Permíteme que pueda expresarlo, Señor, como fue escrito en el cielo. Que no salgan palabras de mi corazón, que no salgan palabras de mi mente, sino que sean palabras de tu corazón a nuestro corazón, Señor. Que sea de edificación, de exhortación, que sean de consuelo, de fortaleza, pero que sean palabras tuyas y no mías. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Damos gracias a Dios porque nos permite la oportunidad de compartir. Y sabe, hoy quiero hablarle de algo que decía Nisi ahorita hace un momento, la hermana Nisi, del proceso que nosotros vivimos y que yo sé que muchos de ustedes también han pasado procesos. Todos a lo largo de nuestra vida hemos pasado procesos, algunos no los hemos terminado. Uno que ya terminamos todos y creo que es muy visible es el del embarazo de nuestra mamá, porque estamos vivos, ¿no? Es un proceso de 9 meses que mal que bien, ayudando o no ayudando a mamá, a veces no es tan fácil. La hermana Giselle nos puede dar testimonio perfectamente de eso. Y sabe, vivimos procesos en los que nosotros a veces no entendemos el por qué los estamos enfrentando. Pero la vida se encarga, o bueno, mejor dicho, Dios nos lleva por procesos cortos para poder enfrentar los procesos largos que Dios tiene con nosotros. Por ejemplo, lo del embarazo que le decía ahorita, el proceso de poder caminar, el proceso de poder hablar, el proceso cuando vamos a la escuela, que algunos salimos bien rápido, pero otros todavía no terminan. Los niños que van a maternal, yo creo, empiezan muy temprano sus procesos para poder obedecer a otras personas, aparte de sus papás. Cuando van al preescolar, también son procesos difíciles porque a veces no entienden lo que hacen, pero lo tienen que hacer porque tienen que obedecer a sus maestros. El kinder, la primaria, secundaria, algunos normalmente son de 6, 2 y la prepa son otros 2 años. Algunos quieren como que confirmarlo y se tardan un poquito más. Si en primaria son 6, pues qué tal si le damos 7 para afirmar bien lo que estamos estudiando, ¿no? Y si en secundaria son 3, pues a lo mejor unos 4, a veces 5 para que quede bien impregnada toda la información en nuestra mente, ¿no? Pero salimos, es lo bueno, salimos de esos procesos. Algunos se animan a estudiar una carrera y las carreras ahí sí ya son 2, 3, 4, 5 años o más. Los que estudian maestrías, doctorados, algunos todavía no terminan y ya tienen un trabajo, ¿no? Después de que uno termina los procesos de estudio, viene un proceso que para todos es lo mismo, buscar un trabajo estable, ¿no? Porque ¿qué ganamos con tener un estudio de tantísimos años para solamente quedarnos en casa? A menos que Dios así nos lo pida, ¿no? Claro, las mamás. Ok, este sí se ve verde, no se preocupen. Les decía que después de tener los estudios, graduados, con diploma, título, méritos y todo lo que quieran, nos encontramos buscando un trabajo. Y a veces no nos quedamos en el primer trabajo. O a veces vamos a un trabajo y como no me gustó, el ambiente que hay no me gusta, me salgo y busco otro mejor. Después, cuando ya tenemos un trabajo estable, la mayoría de nosotros buscamos formar un matrimonio, una familia. El matrimonio, la familia también se lleva varios años para poder ser estables. Y más cuando nosotros queremos traer de casa todo lo que aprendimos. Y para eso también necesitamos que Dios nos ayude en ese proceso del matrimonio.
Después algunos no terminan los procesos, quieren ser emprendedores, quieren ser empresarios, y ahí sí les lleva muchísimos años. Algunos podemos ser testigos de eso, ¿no? Y sabe, la Biblia está llena de muchos personajes, muchas personas que vivieron procesos y no duraron 1, 2, 3 días, como a veces nosotros leemos los capítulos, ¿no? Porque a veces unos que no leemos tan rápido, leemos una historia y nos tardamos 2, 3 días y ya, wow, vemos terminada la historia y todo bien bonito. Pero no fue así en la vida de ellos, no fue así en la vida real. Hoy quiero hablarles del proceso del rey David. Todos conocemos el rey David, que fue el mejor rey que ha tenido el pueblo de Israel, que hasta la fecha lo honran, que hasta la fecha muchos de ellos siguen esperando que de él nazca el Mesías, cuando nosotros ya sabemos quién es, ¿no? El rey David vivió muchos procesos antes de que fuese coronado, antes de que fuese puesto como rey de todo el pueblo. ¿Y sabe qué fue lo único que lo sostuvo? En el Salmo 16, el verso 1 y 2 dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Él sabía perfectamente que si Dios le había dado una promesa, Dios la iba a cumplir. Primero, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, nos narra cómo lo ungen como rey. Y según algunos historiadores dicen que David tendría 15, 17 años. Pero lo ungieron, vaya, y no le dieron la corona inmediatamente. La palabra de Dios, la promesa de Dios fue: vas a ser rey. Lo ungieron, un sacerdote lo hizo, o sea, todo era legal, por llamarlo de alguna manera, todo era real. Pero no sucedió inmediatamente. Pasa el tiempo y a veces, ¿sabe? Dios a nosotros nos hace promesas y vemos que pasan 1, 2, 3 días. Los días se convierten en semanas, las semanas se convierten en meses, en años. Y hay veces que no logramos ver nosotros los procesos de Dios cumplidos en nuestra vida, las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que pasemos por un proceso. En el mismo capítulo 16, a David lo manda a llamar el rey, porque todos conocemos la historia del rey Saúl, ¿verdad que sí? Él pecó delante de Dios, ya no fue agradable ante los ojos de Dios y lo desecha. Entonces Dios dice: yo ya no quiero a Saúl, voy a nombrar a otra persona. Y es cuando manda al profeta Samuel a ungir a David. Después, como el espíritu de Dios, dice la Biblia, que se apartó de Saúl, venían espíritus malos y lo atemorizaban, no lo dejaban dormir. Yo creo vivía en angustia, en ansiedad, por lo que dice más o menos la Biblia y lo que más o menos entendemos. Yo me imagino que él vivía angustia y ansiedad. Entonces él dice: búsquenme a alguien que pueda tocar un instrumento para que yo me sienta mejor. Y a alguien se le ocurre decirle: ¿sabes qué? Hay un joven que toca el arpa y Dios está con él. Mandan llamar a David. El rey se siente muy bien, porque cuando David tocaba, la presencia de Dios se sentía. ¿Sabe? David llegó al palacio, pero David no llegó siendo rey. David llegó sirviendo al rey. David llegó ministrando a aquel que sabía que Dios ya lo había desechado. David llegó a calmar la angustia, la ansiedad con su adoración a Dios, cuando él sabía que esa persona ya no era agradable delante de los ojos de Dios. Pero él aún así lo hizo. Él vivió ese proceso, lo enfrentó, lo sufrió. Más adelante podemos ver muchas cosas que pasaron. Y sabe, cuando Dios nos lleva en este proceso de servirle a esa persona que sabes tú que no está bien, de ministrarle espiritualmente a esa persona que sabes que Dios ya lo desechó, hay solamente un propósito de Dios en esto.
y eso es formar un carácter en nosotros. Más adelante en el mismo libro de Primera de Samuel, el capítulo 17, nos narra cuando David venció al gigante Goliat. Todos conocemos también esta historia, ¿verdad? Y diríamos, bueno, pues es que Dios estaba con él, pero veámoslo de una manera realista. Era un joven de 17, 20 años a lo más en ese momento, yo creo. No pasaba de 20 años según lo que estuve viendo. Y antes de enfrentarse al gigante, él había tenido un entrenamiento. ¿Sí se acuerdan cuál fue el entrenamiento de David para enfrentar al gigante? Entrenó con un león, entrenó con un oso. Y pues estuvo bien, ¿no? Para poder enfrentarse al gigante. Y sabe, estuve estudiando un poco, porque muchos dicen cómo murió o cómo fue derrotado el gigante. Muchos creen que fue la piedra que David le lanzó. Y muchos explican esta parte de que cuando tú le pegas a alguien, cae de espaldas, ¿no? Y el gigante cayó de frente. Entonces eso muchos lo explican que fue Dios el que le dio, como quien dice, un zape al gigante. Y otros dicen que David llevaba 4 piedritas más por si acaso le fallaba la primera. Pero no es verdad. Los que estudian dicen que Goliat tenía 4 hermanos. Entonces David llevó 4 piedras más por si a los hermanos del gigante se les ocurría venir a defender a su hermano. ¿Sí? Bueno, aún en ese proceso, fíjese lo que le ofrecía el rey a la persona que pudiera enfrentarse y vencer al gigante. Le ofrecía casarse con la hija del rey, aparte de riquezas, aparte de que no iban a pagar impuestos, eran algunas cosas que el rey le ofrecía. Y aún así David todavía no era rey, no era coronado rey. En el capítulo 18, cuando les mencionaba que David tocaba para Saúl, el rey quiso matarlo en más de una ocasión. Después tuvo celos porque el pueblo le cantaba que Saúl había matado miles y David matado 10,000. Cuando el mismo rey lo había llevado al palacio, mientras esto pasaba, David no perdía el tiempo. David se fue forjando como soldado, se fue ganando al pueblo. Bueno, Dios le dio gracia, no creo que haya hecho ahí una campaña política. Después, David tiene en sus manos la oportunidad de matar al rey Saúl, pero él sabe que esa no era la manera en la que él iba a ser rey. En el capítulo 24 nos narra esto. ¿Sabe? Y esto me recuerda a veces cuando nosotros recibimos una promesa de Dios y queremos adelantar el proceso y le ayudamos a Dios. No, si yo le ayudo a Dios para terminar más rápido el proceso, para que mis hijos vengan, para que mi esposo vuelva, para que este trabajo sea, para que lo que usted esté viviendo, ¿no? A veces queremos ayudarle a Dios y ahí es cuando nosotros nos equivocamos, porque Dios no necesita nuestra ayuda. Dios lo que quiere es obediencia de parte de nosotros. Después, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 2, nos narra que David es proclamado rey, pero no de todo el pueblo. Y aquí me quiero detener un poquito, porque hay veces que Dios nos da una promesa y nos conformamos con algo. Dios no le dijo a David que él iba a ser rey solamente de una tribu, solamente de una parte pequeña, no era ni el 10% del país. Y a veces nosotros decimos, bueno, Dios me dijo que voy a hacer cosas grandes para Dios, que voy a ser, no sé, un ministro de alabanza súper conocido, un adorador, para no decir un músico, un salmista. Pero a veces los procesos para llegar a esto son prepararnos, esforzarnos. No solamente es venir y pararnos y hablar o cantar o tocar un instrumento de la mejor manera. Se trata de poder conectarnos con Dios. Muchas veces no queremos pagar el precio. Dios ya nos dijo una palabra, Dios ya nos dio una promesa, pero el proceso a veces no lo queremos sufrir. El proceso a veces decimos, no, pues si Dios me dijo,
pues Él lo va a hacer todo, ¿no? Él es poderoso, Él lo puede hacer. Y sí lo puede hacer, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. En los procesos que Dios nos manda, tenemos que hacer algo, tenemos que estar activos, no solamente sentados. Siempre cuando Dios nos dice algo, nos da una promesa de que algo va a hacer con nosotros, con nuestra familia, con nuestros hijos o en esta casa, no nos conformemos. Siempre hay mucho más de parte de Dios. Cuando creamos que ya llegamos a una estatura, Dios siempre tiene mucho más para nosotros. Y eso nosotros lo hemos visto en estos últimos años, cómo Dios nos ha hablado, cómo los niños, los adolescentes tienen el entendimiento de Dios mucho mejor que lo que nosotros, a la edad que ellos tienen ahorita. Cuando nosotros teníamos esa edad, bueno, al menos yo ni siquiera podía pararme ni a dirigir y cantar un coro, mucho menos a predicar y a compartir algo, porque yo decía, no, eso es para los hermanos adultos, para los que ya están preparados, para los que ya pasaron por el instituto, los que ya tienen ISUM, tienen facultad y tienen todos los títulos ahí colgados, ¿no? Y a veces uno dice, no, yo no debo de hacer nada de eso. Pero ¿sabe? Cuando todo sale conforme a lo que Dios planeó, es a donde quiero llevarlos. El segundo libro de Samuel nos dice que David es proclamado rey de la tribu de Judá. El pueblo de Israel, todos sabemos, estaba compuesto por 12 tribus y solamente le permiten ser de una sola tribu rey. Y sabe, aquí quiero detenerme un poquito porque es interesante ver que fue primero la casa de David quien lo reconoció como rey. Porque si recuerdan, cuando David va a vencer al gigante, porque él iba con esa seguridad cuando David se enfrentó al gigante, sus hermanos le echaron pleito. Le dijeron, ¿qué haces aquí? Tú eres el más pequeño, tú deberías ir a cuidar ovejas. Y David sabía que no. Primero se enfrentó a sus hermanos, después al gigante. Y entonces la parte en la que la familia lo reconoce como rey se me hace súper importante, porque mientras la familia y tú, o tú y tu familia, mejor dicho, estén plenos, estén completos, sepan lo que tienen que hacer, lo demás no importa. ¿Qué importa si tus vecinos no creen en tu ministerio? ¿Qué importa si los de la otra cuadra, la otra calle dicen que lo que tú tienes no es de Dios? ¿Qué importa que te digan que cantas feo? ¿Qué importa que te digan que predicas bien mal, que te revuelves bastante, que no sabes ni lo que dices, que hablas de nervios? ¿Qué importa si tu familia te dice, échale ganas, estamos contigo? Eso es importante, que la familia crea en ti. Es importante que la familia te reconozca, porque ahí es el plan de Dios. Cuando diseña la familia, no es para que tú estés al frente de algo y tus hijos o tu esposa estén sufriendo, estén perdidos en el mundo. Es para que tus hijos y tú vayan caminando conforme al propósito, que vayan caminando conforme a lo que Dios diseñó para tu familia, para tu casa. Amén. Si tú y tu familia sirven juntos a Dios, lo demás se va a cumplir conforme al plan y al tiempo de Dios. Tú no te preocupes por acelerar, por cambiar, por presionar a tus hijos a que hagan lo que tú quieres, porque Dios es el que se va a encargar de eso. En segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, vemos cumplida la promesa de Dios de ser rey a David. Aquí podemos ver que termina un proceso, porque no es lo mismo luchar hasta llegar a ser rey. No es lo mismo enfrentarse al mismo rey anterior que sentarte en el trono y ser rey de todo un pueblo, de las 12 tribus. Termina un proceso, pero aquí comienza otro, el ser el rey de todo un pueblo. Pero esto no vamos a hablar ahorita, eso lo hablaremos en otra ocasión. ¿Saben? David tuvo que esperar alrededor de 15 años para ver cumplida esta promesa. Y todo el tiempo que David esperó, no se la pasó sentado, no se la pasó llorando, no se la pasó haciéndole mala fama al rey ni mala publicidad, sino que él se preparó, estuvo en el palacio, estuvo con el rey, y mientras
Él sabía lo que Dios había dicho de él. Aquí es donde cobra sentido cuando tú sabes el legado que tienes, cuando tú sabes el ministerio que Dios te dio, cuando tú sabes lo que Dios quiere para ti, para tu familia, para tus hijos, para la casa en la que estás alimentándote. Aquí es donde cobra sentido el poder aguantar todo el proceso, porque sabes que hay una meta. Pero cuando no tenemos una meta, cuando no sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, cualquier tempestad nos tumba. Cualquier vientecito que vemos de un problema, nos desanimamos. Cualquier problema lo hacemos grandísimo. Vemos los problemas con lupa, cuando a veces es tan fácil solucionarlos. Mientras David se preparaba para ser el rey de todo el pueblo, primero sirvió al rey. A pesar de ser ungido, él como quiera fue y sirvió al rey. Sirvió a su familia. Cuando fue proclamado rey, David primero fue rey en su casa y después en todo el pueblo. David sirvió a su pueblo y después que fue proclamado rey, siguió sirviendo y obedeciendo a Dios. ¿Sabe? Los procesos de Dios a veces son lentos, pero funcionan cuando le creemos a Dios, cuando caminamos en el proceso, cuando atravesamos el dolor, cuando atravesamos la angustia, cuando atravesamos el miedo, es cuando funciona. De nada nos sirve saber lo que tenemos que hacer. De nada nos sirve creerlo si no hacemos nada. Y Dios a cada uno de nosotros, a cada uno, estoy completamente segura que a cada uno de nosotros nos ha dado una asignación. A cada uno de nosotros fuimos diseñados en el cielo con un propósito y con una asignación. Y no es casualidad todo lo que has vivido, no es casualidad todo lo que has sufrido, no es casualidad todo lo que has batallado por mantenerte firme creyéndole a Dios. Y tal vez tú me vas a decir, bueno, a mí Dios no me ha dicho que voy a ser rey de un pueblo. La Biblia nos dice que somos reyes y sacerdotes, ¿no? ¿Qué mejor que reinar y gobernar con Dios que reinar y gobernar un país que te va a traer problemas, muchísimos problemas? ¿Saben cuál fue la promesa que Dios le hizo a David? Después de que David fue rey, Dios le hace una promesa porque David quería construir un templo, porque él no se sentía a gusto. Y Dios le manda a decir con el profeta Natán que él no le iba a construir el templo, que iba a ser su hijo. Y Dios le promete que el linaje de David continuará en el trono eternamente. Y sabe, usted me va a decir, bueno, ya se murieron todos ellos, ya pasó el Antiguo, el Nuevo Testamento, pero de la tribu de David viene Jesús. Y Él es nuestro Rey eterno. La promesa que Dios hace la cumple. Así es que lo que Dios le ha prometido a usted lo va a cumplir. Usted no se preocupe. David, ¿sabe? Peleó por el reino, peleó por su matrimonio, peleó por su familia, por sus generaciones, peleó por su pueblo. Hay promesas que a lo mejor usted no va a poder verlas cumplidas, pero sus hijos sí. Y ellos necesitan que usted ponga unos cimientos firmes, unos cimientos fuertes para que ellos puedan crecer en eso que usted les edifique. Así como se preocupan por darles una educación secular, que no está bien llamarlo secular, pero bueno, así como se preocupan porque sus hijos aprendan a leer, escribir, a matemáticas y todas las materias que usted quiera, inglés, portugués, coreano, francés, lo que quieran.
deberían de preocuparse más por saber qué es lo que Dios quiere para sus hijos. Y no vengo a juzgar a nadie. Y yo sé que muchos me han dicho, como no tienes hijos, se te hace fácil hablar. Y no se me hace fácil hablar de esto porque no tengo hijos, porque no tengo ninguna experiencia en eso. Pero sí tengo un Dios que sabe lo que hace. ¿Y sabe algo? Mejor les voy a leer, dice en Primero de Reyes 2, 10 al 12. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. En este texto le invito que cambie el nombre de David por usted como papá y mamá, y el nombre de Salomón por cada uno de sus hijos. Imagine que cuando usted descanse y vaya a la eternidad, sus hijos puedan continuar con el legado que Dios escribió para su familia. Porque es bien fácil decir, yo fui maestro, mi papá fue maestro, mi abuelo fue maestro. ¿Y eso qué? O sea, ¿en qué te ayuda para la vida eterna? No digo que no sea bueno, claro que es bueno. Tener una carrera, estar preparado es bueno, es buenísimo. No digo que no. El que seas ingeniero, el que seas doctor, el que seas lo que seas, es bueno. Pero eso, ¿de qué le va a servir a tu hijo para entrar al cielo? ¿De qué le va a servir a tus generaciones para que conozcan de Dios? ¿Lo han pensado en algún momento? Nosotros como pastores a veces nos preocupamos tanto porque vemos lo que Dios ha depositado en sus vidas, lo que Dios ha depositado en sus hijos, y cuando vemos que ustedes no lo ven, a veces hay momentos cortitos que nos llenamos de frustración, y a veces quisiéramos decirle, ¿sabes qué, Señor? Llévatelos y tú arréglalos y luego me los traes. Pero sabemos que no es así, porque tenemos que enfrentar el proceso de ayudarles a entender lo que Dios está hablando a su familia, ¿no? ¿Sabe? Todos tenemos una promesa de parte de Dios. En la primera carta de Juan, el capítulo 2, verso 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Qué mejor promesa quiere? Él nos ha prometido la vida eterna. Y sabe, todo lo que vivamos hasta llegar al cielo es un proceso y tenemos que enfrentarlo. A unos iba a ser más difíciles que a otros, pero para eso estamos como familia, ¿no? Para eso usted se congrega aquí, para que cuando pase por un momento, no solamente son los días que partimos un pastel y cantamos lo de amigos y cuando las cosas dan mal, no solamente lo cantamos, lo vivimos, lo creemos y lo estamos practicando como casa, como familia. Y hoy yo quiero invitarte a que tú medites, ¿qué gigantes enfrentas que Dios no pueda derribar? ¿Qué es lo que se está presentando en tu vida que Dios no pueda solucionar? ¿Qué fieras son las que te están atemorizando que Dios no pueda domar? Para Él es fácil. ¿Recuerdan cuando Daniel cayó en el foso? Bueno, no cayó, lo aventaron al foso de los leones. Eran fieras y tenían hambre, y David era justo lo que necesitaban para ese día. Y no oraron dando gracias por los alimentos a Dios, no oraron los animales así. Fue Daniel el que oró. ¿Qué peligros de muerte te rodean? Enfermedades, amenazas, problemas tan graves que crees que vas a morir. Aún de esos Dios te puede librar. ¿Qué amenazas te quitan el sueño? ¿De qué armadura te has vestido que te impide caminar? David, cuando se enfrentó al gigante, lo vistieron con la armadura del rey, pero no pudo caminar, porque no era lo que él necesitaba para enfrentar al gigante. Lo que él necesitaba solamente era su confianza en Dios. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, que tomes a tus hijos contigo
Y quiero ser específica en esto. Pónganse papá y mamá juntos y cada quien agarre a un hijo, si tienen dos, si tienen uno, pónganlo en medio. Porque hoy vengo a declarar algo de parte de Dios que necesito que presten atención y necesito que lo crean, porque por más que yo hable y yo diga y yo les pida que hagan algo, si lo hacen y no lo creen, de nada va a servir. Toma a tus hijos. Te voy a esperar un momento, pero solamente un momento. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Si quieres bajar con tus papás. Yo sé que muchos saben lo que Dios ha hablado para sus hijos. Los papás tómense de la mano y tomen cada uno a sus hijos. Cada uno a un hijo. La mayoría de aquí tiene dos, por eso digo así. Si no vino tu papá, si no vino tu mamá, somos la familia de Dios, acércate con alguien. Nadie se quede solo. Les invito a las hermanas que se pongan de pie y busquen a alguien por quien orar. No tiene que ser de tu sangre para que la bendigas. No tiene que haber nacido de ti para que la ames. Simple y sencillamente obedece la voz de Dios y bendícela. Bendice a aquel que esté a tu lado. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu misericordia, Señor, porque tu gracia, porque tu amor todavía son vigentes, porque aún sigues hablando a nuestras vidas a pesar, Señor, de que muchas veces te fallamos, a pesar de que muchas veces nosotros creemos hacer las cosas lo mejor y delante de ti son como trapos de inmundicia. Hoy, Señor, hoy como familias, hoy presento a cada sacerdote de la casa, Señor, a cada papá, a cada mamá, a los cuales tú les has dado la bendición de tener un hijo. Sé que muchos de ellos han pasado procesos difíciles, han vivido tormentas, han vivido muchas luchas, Señor. Y a veces no entendemos por qué pasamos una y otra vez por lo mismo. Pero hoy, Señor, los presento delante de ti. Y hoy oro, Señor, para que esa autoridad espiritual que tienen como papás puedan ejercerla en casa, puedan ejercerla aquí en tu casa también. Hoy oro, Señor, para que nuestro espíritu sea conectado con tu espíritu, para que sea caído todo velo que nos impide ver la meta, que nos impide verte a ti. Hoy oro, Señor, que nuestros oídos sean sensibles a tu voz, no lo que el mundo dice para mi familia y para mis hijos, no lo que el mundo ha preparado para que ellos caigan en destrucción, sino lo que tú has preparado para que ellos vivan de gloria en gloria, Señor, de victoria en victoria. Hoy oramos, Señor Jesús, por cada familia de esta casa que necesita restauración, por cada familia de esta casa que necesita sanidad, Señor. Hoy oramos por cada uno de ellos. Y qué mejor que tú como papá, como mamá, para bendecir a tu hijo. Señor, hoy oramos para que pueda ser revelado desde el cielo lo que tú designaste para cada uno, lo que tú escribiste desde la eternidad para cada uno de sus hijos, para cada familia, para cada matrimonio, Señor. Porque a veces el mundo nos ciega tanto y no podemos escuchar tu voz. El mundo nos lanza tantas ideas tan torcidas y a veces sin querer caemos en ellas. A veces sin entender lo que estamos viviendo nos alejamos más de ti, en lugar de correr a ti cuando tenemos problemas, en lugar de venir corriendo delante de tu presencia y decirte: Señor, no puedo con mis hijos, en lugar de decirte: Señor, ya no puedo con mi matrimonio, con mi familia, corremos a lo que el mundo dice y las cosas no salen bien. Los procesos se hacen más largos, se hacen más lentos,
porque queremos ayudarte y no hemos entendido que esto se trata de ti, no de nosotros. Hoy oramos, Señor, para que podamos ser hallados fieles en cumplir la promesa que tú has hecho para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra casa, para nuestros hijos, Señor. Hoy oramos por fortaleza para que cada uno de nosotros podamos terminar todos los procesos, Señor, porque sabemos que tus procesos son los mejores, que sí funcionan, que a lo mejor son difíciles, son tardados, son un poco lentos, pero no es porque tú así lo hayas designado, sino es porque nosotros a veces no entendemos el paso que tenemos que dar. Hoy oro, Señor, para que esa sabiduría del cielo venga en los momentos difíciles, cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos a dónde correr. Que seas tú, Señor, el que hable, que seas tú, Señor, el que dirija cada paso en nuestra familia. Oramos que podamos ser sensibles a tu voz para escucharte a ti. Oramos que podamos ser humildes, Señor, para poder escuchar el consejo de los demás. Cuando un hermano se acerque y me diga: estás haciendo las cosas mal, yo puedo ser humilde y entender, Señor, que si Él ya pasó por ahí, Él ya tiene una experiencia. Hoy oramos, Señor, que sean abiertas las ventanas de los cielos y traiga revelación sobre cada casa. Hoy oramos por padres sanos, para que haya hijos sanos, para que haya familias sanas, para que haya una iglesia sana, una iglesia que te refleje a ti, una iglesia que dé testimonio de que todavía tu amor está vigente, que todavía tu perdón nos puede alcanzar y nos puede abrazar. Hoy oramos, Señor, que sea tu luz en cada casa, que en cada familia, Señor, que yo sé que han levantado un altar para ti, que tal vez muchos a lo mejor están de vacaciones y se les olvidó reunirse esta semana para platicar contigo. Hoy oro, Señor, para que cada uno de ellos vuelva a sentir ese fuego en sus corazones, ese fuego que les impide, Señor, alejarse de ti. Que cada papá se encargue de mantener encendido el altar en sus hogares. Que no piense que ya terminó su trabajo como papá porque ya crecieron sus hijos. Al contrario, es mucho más el trabajo, porque el mundo ofrece muchas cosas. Cuando están chiquitos tú los puedes sujetar, los puedes llevar a donde tú quieres, los puedes traer a la casa de Dios y te van a obedecer. Pero cuando estén grandes, ahí es el verdadero reto. Todo lo que tú les enseñes a tus hijos hoy desde pequeños, en la edad que tienen, el día de mañana no vas a batallar, porque sabrán amar a Dios antes que cualquier otra cosa, porque sabrán pagar el precio por buscar la voz de Dios, sabrán pagar el precio por mantener una vida santa, una vida en comunión con Dios, sabrán pagar el precio por mantener sus vestiduras limpias delante de ti. Gracias,